Con el auspicio de Súbete tu próximo Jabal, presentamos 24 Noche. Les damos la bienvenida a esta edición de 24 Noche, 1 de la madrugada con 43 minutos. Un vuelo debía llevarse a 60 migrantes irregulares a Venezuela, pero no podrá partir desde nuestro país. Diversas reacciones provocó la negativa de la autoridad aeronáutica venezolana, que no permitió este traslado. Desde el gobierno aseguraron que se va a realizar, pero en un vuelo comercial. El problema es que si no se concreta en 5 días, los migrantes deben ser dejados en libertad. Y lamentablemente, este vuelo no fue autorizado. El vuelo mencionado trasladaría a 60 migrantes venezolanos expulsados, tal como se ha visto en otras ocasiones en imágenes como estas. Sin embargo, ni siquiera logró despegar. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela no autorizó el ingreso de un charter desde Chile, información confirmada por el subsecretario del Interior Manuel Monsalve en conversación con 24 horas. En teoría Chile había hecho todo, pero una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra. Y de inmediato comenzaron los inconvenientes, porque quienes debían ser expulsados, según mandata la ley, solo pueden estar detenidos por un máximo de 5 días. Es decir, de no ejecutarse la expulsión, la norma obliga a dejarlos libres, urgencia que llevó a anunciar nuevas acciones. Como gobierno vamos a hacer gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema. Viaje frustrado que trajo críticas desde la oposición, con quienes el gobierno se ha enfrentado en los últimos días debido a la llamada crisis de seguridad. Demuestra una nueva mala gestión, una falta de coordinación. Debiera llamarse al embajador Gasmuri. Llamaría, digamos, a no hacer un punto político a un mes de las elecciones o a 3 semanas. Es un problema heredado del gobierno anterior. La estrategia del gobierno para hacer expulsiones más efectivas a Venezuela está íntimamente vinculada al parecer de ese país. Por eso se ha buscado una colaboración entre ambos estados. El director de Migraciones, sin embargo, descartó que la demora en la autorización del vuelo sea resorte de una decisión del gobierno venezolano. No hay una negativa del gobierno venezolano respecto a este vuelo. Todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas en este vuelo serán expulsadas a través de vuelos comerciales. La pregunta es cuándo y quiénes serán los primeros en abordar y si los escasos días que quedan son suficientes para gestionar la expulsión total de estos migrantes irregulares. La salida del director de Migraciones debería ser inminente. Una persona que no tiene la capacidad ni la convicción para ejecutar de manera eficiente estas expulsiones no tiene nada que hacer en el gobierno. 24 horas antes, la bancada de diputados de RN ya había logrado, con el respaldo del Senado, la aprobación de una indicación al presupuesto 2024 que restringe la regularización a quienes hayan ingresado clandestinamente al territorio nacional, iniciativa por la que el gobierno anunció reserva de constitucionalidad. Que es una norma absolutamente necesaria y yo la comparto plenamente. Hoy día Chile tiene un problema muy severo en materia de inmigración. Una ciudadana venezolana que fue sometida al delito de trata de personas. ¿Qué hago yo como gobierno? ¿La expulso o la protejo? Entonces hay que hacer un análisis jurídico de cuáles son las repercusiones y esperar que la ley termine. Vuelo frustrado que se da a conocer en medio de los diálogos del gobierno con otros organismos públicos en el Consejo contra el Crimen Organizado. Crisis de seguridad atravesada por las diferencias en cómo abordar la migración irregular. Finalmente, el ahora exalcalde de Algarrobo se entregó a la PDI. Este jueves renunció a su cargo y fue formalizado por malversación de caudales públicos y cohecho, por lo que quedó en prisión preventiva en la cárcel de Casablanca. Hans Christiansen y Josefa Bustos tienen el informe. Se recibe este cargo con mucho profesionalismo, con mucho respeto hacia la ciudadanía. Tengo la camiseta puesta por mi comuna, la quiero bastante. Les pido que podamos recuperar la confianza en las administraciones. Yo quiero reencantar a los equipos de trabajo, quiero que tengamos buenos climas organizacionales. Esta fue la primera entrevista que dio luego de ser electo en 2016. En la confianza, decía, estaba la clave, y 4 años después fue reelecto. Y la idea mía es poder dejar íconos que me recuerden cuando yo ya no esté dentro, digamos, de la comuna, dentro de la administración. Cuidado con lo que pides, dicen que se puede cumplir. El diputado, ¿entendió los hechos que expuso la señora fiscal? Sí.
Lo detuvieron caminando solo frente a un motel. No opuso resistencia porque su entrega fue coordinada entre su abogado y la PDI y así llegó a escuchar su audiencia. En su calidad de alcalde, dispuso una reestructuración al interior del municipio, incorporando a Belén Carrasco Serrano al Departamento de Tesorería para luego asignarle funciones como encargada de esa unidad y facultades de apoderada bancaria. En su calidad de alcalde de la Municipalidad de Algarrobo, consintió en las reiteradas sustracciones de fondos realizadas por Belén Carrasco Serrano mediante el mecanismo de adulteración de nóminas de pago ya referido. Formó equipo tal como se propuso en 2016, pero con quien luego tuvo una relación relevante, sí, porque los delitos que les imputan ocurrieron, según la investigación, mientras estaban juntos. Omitió 2 informes de Contraloría que decían algo podía andar mal con las finanzas municipales. Lo mismo con la advertencia que hizo la Unidad de Control Municipal y también de concejales que pidieron revisar las cuentas edilicias. Todo eso José Luis Yáñez lo obvió. El resultado de tales acciones y omisiones, su vínculo de pareja con Belén Carrasco y su vínculo de parentesco con Santiago Fuentes Yáñez y Juan Pablo Maldonado, permiten atribuir al alcalde la conducta de haber conocido y consentido los actos de sustracción y desvíos de fondos por 1.069 millones. Lo formalizaron por malversación de caudales públicos, también por cohecho. Le habrían pagado para favorecer la contratación directa de una empresa. Quedó en prisión preventiva. Aceptó recibir del particular Rafael Peña Aranda, dueño y representante legal de Sociedad Excavaciones Peña Limitada, la suma de 25 millones de pesos. Alcalde, algo que decirle a la gente de Algarrobo. Él está bastante complicado. ¿Está confeso, abogado, no? No, no ha declarado ni nada. ¿Nos dijo que renunció? Sí. ¿Renunció al municipio? Presentó por escrito, sí. Su abogado será el mismo de Belén Carrasco. Según él, las defensas no son incompatibles. Fiscalía no descarta más detenciones y diligencias para seguir la huella de los fondos municipales defraudados. Hasta donde se conoce, la plata fue retirada siempre en efectivo. Hay mucho que avanzar aún. Nosotros teníamos una urgencia por realizar esta formalización para evitar cualquier riesgo de que las personas se sustrajesen a la acción de la justicia, pero naturalmente vamos a avanzar en la investigación en todas las líneas que tenemos abiertas. Espero que realmente podamos reconstruir nuestra comuna entre todas y todos, porque el dolor, nosotros hoy día estamos en duelo. José Luis Yáñez, exalcalde, fue derivado a capitán Llaver. No lo recibieron y no dieron detalles de por qué. Pasará los próximos 5 meses en la cárcel de Casablanca mientras dure la investigación. Vamos a la política. El expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, votará a favor de la propuesta de nueva constitución, complicando a su partido, la Democracia Cristiana, que se cuadró con el en contra. Dijo que es la mejor manera de cerrar el proceso, aunque no está del todo de acuerdo con el texto. Tengo la convicción que debemos cerrar este capítulo. Vota en contra de retroceder. Votaré a favor y que se entienda bien. Este no es un voto por la extrema derecha ni por sus ideas. El partido dijo en contra, pero una de sus figuras más importantes se cuadró con él a favor. Golpe a la ADC de quien bajo esos colores se convirtió en presidente de la República. Eduardo Frei nuevamente se desmarcó de la falange y punto por punto detalló sus argumentos para no compartir la postura de su partido. Uno que remarcó, con esta opción se cierra el proceso. La actual propuesta no me representa en su totalidad. Hago un llamado también a las fuerzas progresistas a mantener el aborto en 3 causales. Votaré a favor con total tranquilidad, porque creo que es lo mejor para nuestro país hoy día. Es un voto que se funda en mi convencimiento que debemos cerrar esta etapa. Frei consideró un fracaso que el texto no sea fruto de acuerdos transversales, pero valoró las normas del sistema político, de salud y la defensoría de las víctimas. Sin embargo, pidió reformas para aquello que no le gusta. Los aspectos negativos del texto, reconocidos por el expresidente Frei en su declaración, fueron motivo suficiente para estar en contra. Estoy tomando contacto con el expresidente con el objetivo de dialogar en torno al contenido de su declaración y de la posición de la Democracia Cristiana.
En lo que coincide la directiva de la ADC y Frey es que este proceso debe cerrarse tras el plebiscito. El expresidente en el anterior proceso también optó por una opción distinta a la de su partido, por la que incluso fue llevado al Tribunal Supremo sin sanciones, instancia partidaria que esta vez la directiva no activaría contra Eduardo Frey. Y creo que él tiene mayor libertad que el militante común y corriente para poder tener una decisión. Es un militante y solamente el 8% de los militantes de mi partido van a votar a favor. El 92% vamos a votar en contra. La opción de Eduardo Frey fue valorada por los partidos que apoyan el a favor, entre ellos los exmilitantes de la Democracia Cristiana. Estamos como demócratas tremendamente contentos con la decisión que él ha tomado, porque es una decisión valiente. A pesar de tener posiciones diferentes en distintos momentos de nuestra historia reciente, entendemos que hay un camino común que permite cerrar una etapa. Como se ve en su declaración pública, en la propuesta constitucional, está todo lo necesario para reactivar la economía, particularmente la inversión, tal como lo ha dicho. Valoraciones en el comando del a favor, pero cuestionamientos al expresidente Frey en el del en contra. Si uno lee la carta que él ha publicado, pensaría que se trata de razones que está esgrimiendo una persona que va a votar en contra de la propuesta, porque como él muy claramente remarca, hay en la propuesta varias normas que son preocupantes. Con Frey definido, todos los expresidentes ya explicitaron su opción. ¿Podría existir sanciones? Todo indica que no, siempre y cuando el expresidente no haga campaña activa por el a favor. El valor de los cuidados, la igual remuneración entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o el acceso equilibrado a cargos de elección popular son normas que quienes están a favor de la propuesta dicen que avanzan en derechos de las mujeres, pero quienes están en contra argumentan que al constitucionalizar ciertos temas sería poner un límite. Quienes no apoyan la propuesta constitucional dicen que el texto marca un claro retroceso en los derechos de las mujeres. Es una constitución que está en contra de las mujeres. Quienes están a favor aseguran que la crítica no tiene fundamentos. Esta constitución promueve los derechos de las mujeres. Visiones contrarias que apuntan a distintas normas redactadas. La distancia surge desde el fondo del debate y cómo desde ahí se abordó y enfrentó un tema esencial para una constitución moderna. Se pone el énfasis en distintos capítulos, en distintas normas, en distintos principios, en la mujer. Y eso no solamente en la mujer en su participación en política, sino que en la mujer respecto a sus preocupaciones del día a día. Eso es un poco lo que hace esta propuesta. Entiende a las mujeres desde la familia, desde la maternidad, y no nos entiende desde el espacio de la política o la vía pública. ¿Cuáles son las principales normas de la propuesta? El acceso equilibrado entre hombres y mujeres a cargos de elección popular, también conocido como la paridad de entrada. También se establece la retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador entre hombres y mujeres, lo que popularmente se conoce como igual pega, igual paga. Ambas normas ya tienen una legislación vigente, sin embargo, de aprobarse la propuesta lograrían rango constitucional. Avance para algunos, retrocesos para otros. Pone un techo a lo que ya existe en la legislación vigente. Y es súper importante porque aquí las consejeras que dicen que la Constitución tiene letra de mujer, ¿verdad? Lo que hacen en verdad es comparar la Constitución del 80 con esta. Y eso es un error, porque las mujeres hemos avanzado sustancialmente en derechos en los últimos 20 años. La Constitución vigente, si bien tiene normas que son muy relevantes respecto de la igualdad ante la ley y de los derechos de todas las personas y nuestras libertades, esta Constitución pone, además de esas normas, un énfasis particular en las mujeres. No estamos estableciendo un techo, estamos estableciendo un piso. Otra norma que destaca la opción a favor es la que menciona el valor de los cuidados y el deber del Estado de promover la corresponsabilidad. ¿El reparo de quienes están en contra? El artículo quedó en el primer capítulo, en el de los principios constitucionales. Es decir, para ellos no queda consagrado como un derecho que el Estado deba garantizar. Nosotros en materia de cuidados optamos por esa fórmula, ¿ya? Por una fórmula de principio orientador, pero además con deberes del Estado. Si tú te fijas en el detalle de esa norma, hay deberes del Estado para promover la acción del cuidado con corresponsabilidad, reconociendo el valor de los cuidados en la vida familiar. Todas esas normas que no están en derechos, es decir, no tienen recurso de protección, ¿verdad? O sea, uno no va a poder ir a tribunales a invocar ese derecho, están en el capítulo de principio. Entonces son como que los atenuaron. Uno de los grandes debates lo provocó la norma que establece la protección de la vida de quien está por nacer. Un retroceso, un avance o un freno según la visión. Redacción tan controvertida que generó una intensa discusión por el alcance que podría tener en las tres causales de la interrupción voluntaria del embarazo.
El ministro de Transportes se reunió con los gremios de las aplicaciones de transporte. Esto a puertas de la entrada en vigencia de la nueva ley que las regula y que eleva también los estándares para poder circular por las calles. Desde Uber, Cabify y Didi advierten que se podrían perder 100.000 empleos. Voy a ir a trabajar, así que voy a pedir un Uber a ver qué tal me va. Hola, Alexander. Sí. Vamos. Vamos. Suerte. Alexander es chef, pero por cosas de la vida desde hace 4 años trabaja como conductor en Uber. Es su única fuente de ingresos, la que hoy le permite arrendar una casa, pagar una pensión alimenticia e incluso estudiar en la universidad. Por ejemplo, trabajo de las 5:30 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana. Es mi horario de mañana y por las tardes de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Me preocupa mucho quedar cesante por la nueva ley. Este conductor dice estar preocupado por la nueva ley que regula a las aplicaciones de transporte, que entre sus características contemplan que los vehículos deben tener cilindrada superior a 1.5 o en su defecto 1.4 si se trata de un sedán. A los conductores ahora se les exigirá licencia profesional. El vehículo deberá contar con una antigüedad máxima de 7 años para aquellos que se inician en la app y todo automóvil contará con un distintivo, una normativa que a juicio de los expertos podría sacar de circulación a muchos Citicar. Y ese es un problema porque son precisamente los Citicar, son los vehículos más eficientes en términos de emisiones de contaminantes y también de consumo de combustibles. Y eso es lo que más preocupa a Alexander. Su auto tiene cilindrada 1.0, por lo que debería salir de la aplicación y perder así su empleo. Con esta regulación, hoy día tu auto quedaría fuera no podría circular, digamos. Yo no voy a poder adquirir un auto, no voy a poder comprarme un auto, porque para comprarlo voy a tener que tener los 13 millones, 14 millones de pesos. Es el borrador del reglamento de esta ley, aprobada en abril y que apunta a otorgar mayor seguridad al profesionalizar a los conductores de aplicaciones e igualar la cancha con los taxis. La normativa suma además un código QR para tener en línea toda la información del conductor, tal como puntualizaron desde el Ministerio de Transportes. Lo más importante es la urgente necesidad de poner la seguridad de todos por encima de cualquier otro criterio. La ley apunta a dar garantías de seguridad, no solamente para los usuarios, también para los conductores. El ministro de Transporte se reunió con representantes de las aplicaciones Didi, Uber y Cabify. Tras la cita se anunció la puesta en marcha de una mesa de trabajo para mejorar el reglamento de esta normativa. 100.000 conductores estarían desconectándose del sistema. Y es esa nuestra principal preocupación. Esto significa medio punto de desempleo más para Chile, un lujo que en este momento no nos podemos dar. Son las cifras que manejan las aplicaciones respecto al impacto económico de esta normativa, cuyo reglamento será publicado el próximo 19 de enero. Alexander, llegamos. Bien, Felipe. Que te vaya bien, ¿eh? Igual a ti, que te vaya súper bien. Chao, Que chao. tengas un excelente día. Hasta luego. Como bochornosa calificó el gobierno la demanda por 190 millones de pesos por daños a la integridad física y psíquica que exige la ex embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, quien volvió a complicar a la moneda, que decidió sacarla de su cargo en agosto de este año por liderar un millonario proyecto que involucraba a la corona británica. Estoy muy mal. Me tratan como delincuente. No hay humanidad. Polémica y llamativa frase con la que reapareció Susana Herrera. Hola, ¿cómo está? La ex embajadora de Chile en Reino Unido, apartada de sus funciones en medio de críticas transversales por promover un polémico proyecto de $5 millones que involucraba a la fundación del rey Carlos III, cuyo financiamiento Herrera solicitó a la gobernación del Biobío, gestión cargada de errores que le terminó costando el puesto, porque lo hizo sin consultar a Cancillería, excediendo con creces sus facultades diplomáticas. El problema está en el papel que desempeñaba la embajadora producto de la inexperiencia. En agosto pasado, el canciller confirmó su salida sin imaginar que 3 meses más tarde, la involucrada presentaría una demanda en contra del fisco por 190 millones de pesos. Herrera acusa que tras la polémica y posterior despido, vio afectada su integridad física y psíquica. Asegura, además, que se vulneraron sus derechos fundamentales. Es un tema que tiene que referirse a la Cancillería. Realmente dejaría que ellos se pronuncien. Lo que yo puedo decir es que encuentro que es totalmente bochornosa la conducta de la ex embajadora.
pero bueno, no voy más allá. Frase que refleja la indignación del gobierno. La Cancillería chilena por esto y tras ser notificados de la demanda, derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para presentar descargos y responder a cada uno de los argumentos incluidos en el escrito. Uno en el que Susana Herrera no solo busca una compensación económica. ¡Qué locura! También exige disculpas públicas de la Cancillería y que éstas sean notificadas a la monarquía británica, solicitud que provocó críticas más potentes que las que recibió cuando fue designada por su escasa expertise y nula experiencia diplomática. Nominación política cuestionada porque con esos pergaminos se hizo cargo de una embajada clave para nuestro país. Ya su actuación fue no de un representante diplomático en nuestro país, fue de una diva. Una diva en todo sentido, y hoy día quiere seguir siendo diva y ahora quiere plata además para seguir siendo diva. A mí me parece que está al revés. Mal elegida la embajadora. Los embajadores son embajadores del presidente de la República y está en la Constitución, son estrictamente de su propia designación. Él lo puede cambiar cuando le parezca. Y por lo tanto no veo que darle ninguna explicación a nadie sobre esta materia. En la demanda de 110 páginas, Herrera se defiende. Dice que recibió tratos inapropiados del jefe de gabinete de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que se sintió coartada en la libertad de expresión en redes sociales. Y respecto al polémico proyecto de $5 millones que estaba gestionando, aseguró que fue ella quien puso pausa a la tramitación a la espera de cualquier corrección de Cancillería. Susana Herrera fue contactada por TVN, pero declinó entregar su versión, señalando que sus abogados manejarán todo el proceso a portas de la audiencia preparatoria del juicio, que está fijada para el próximo 3 de enero de 2024. 2 de la mañana con 4 minutos. Vamos a la primera pausa aquí en 24 Noche y ya volvemos con más noticias. 2 de la mañana con 11 minutos. Estamos ya de regreso aquí en 24 Noche. Nos vamos ahora a las calles de Santiago. Jan Giachetti tiene el informe policial de esta madrugada. ¿Cómo estás, Jan? Buenas noches. Hola, Marco. Buenas noches. 2 delincuentes fueron detenidos en Puente Alto luego de volcar el vehículo que utilizaban para escapar de Carabineros. Hay imágenes que son inéditas de este procedimiento policial que constó justamente de un amplio operativo, una gran cantidad de carabineros que estaba abocado en poder detener a estos sujetos de 22 años, ambos de nacionalidad chilena, y que habían sido descubiertos por los efectivos policiales en la comuna de Paine al intentar robar un camión de bebestibles que era repartidor justamente de una serie de productos bebestibles, bebidas en particular. Y cuando ellos están abordando al conductor de este camión con pistolas de fuego, es que Carabineros logra percatarse de la situación y intentan en una primera instancia poder detenerlos. De todas maneras, ellos lograron subirse a su vehículo en donde estaban utilizándolo para robar este camión y logran darse a la fuga por 15 kilómetros, Marco, una gran cantidad ahí de kilómetros que pudieron recorrer con un seguimiento controlado a través de los efectivos policiales, y es que llegaron entonces hasta el sector de la autopista Acceso Sur, terminando de manera, algunos medios de comunicación señalaron, espectacular esta persecución a la altura de la salida Tocornal en Puente Alto. Lo que pudo ser captado entonces por otros conductores de vehículos que pudieron presenciar el hecho. Escuchemos qué nos señalaban sobre esta situación Carabineros. Habían intimidado al conductor de un repartidor de bebidas para posteriormente darse a la fuga sin cometer el delito. Comienza su ida por Acceso Sur hacia el norte para posteriormente llegar hasta el kilómetro 8, ingreso a Avenida Tocornal, en donde finalmente el conductor del vehículo pierde el control y se volca a un cortado de la ruta. Ante esto, los sujetos son detenidos en forma inmediata por personal de Carabineros. Marco, y ahora quiero que puedas prestar atención a estas imágenes. Es el enfrentamiento de un grupo de desconocidos que atacaron a guardias de seguridad del Mall Marina allá en Viña del Mar, región de Valparaíso. Estamos justamente mostrando imágenes de que transeúntes, peatones pudieron captar desde la avenida 15 Norte, y ahí las puertas principales de ese recinto comercial fueron destruidas por completo. Fíjate, Marco, que señalan algunos antecedentes de que este grupo de personas que aparentemente podrían ser delincuentes intentaron realizar un turbazo
Algo muy preocupante porque ocurrió a plena luz del día, a la vista de todos quienes estaban por ahí transitando. Sabemos que ese sector es preferido por las familias, también niñas, niños, padres y madres, para poder pasear, visitar, y por supuesto esto provoca alguna sensación de inseguridad, y sobre todo que nos han señalado desde Carabineros durante la mañana de hoy van a referirse a esta situación, porque cabe la duda si es que hubo detenidos, hay personas identificadas o no, y cuál sería el delito entonces que aquí se configura en estas imágenes que pudieron ser captadas durante la tarde de este día jueves en Viña del Mar. Marco, todo está en desarrollo, nosotros seguiremos muy atentos a cómo va evolucionando este caso policial, sobre todo allá en la región de Valparaíso, en la ciudad Jardín Viña del Mar. Claro, complejo ahí, sobre todo porque es el acceso principal ahí al Mall Marina Arauca, ahí en la comuna de Viña del Mar. Gracias, Jan Giachetti, que estés bien. Un abrazo. Nos vemos. Y nosotros vamos también a otro tema. Una pelea entre bandas rivales sería la explicación de múltiples disparos percutados en contra de un automóvil a plena luz del día en Hualpén. El violento conflicto terminó con otro automóvil quemado en señal de amenaza. Una seguidilla de disparos rompió la tranquilidad de los residentes de la población 18 de septiembre en Hualpén. A rostro cubierto, armados y con total decisión, percutaron más de una docena de tiros en contra de un vehículo sin ocupantes para luego huir del lugar en dirección desconocida. De madrugada, este auto apareció quemado y con impactos de bala en la sede del Club Fénix de Oro. Un nuevo hecho policial vuelve a prender las alarmas en Hualpén. Todo estaría vinculado a una presunta riña entre integrantes de los clubes Milán y Fénix de Oro, clubes amateurs que jugaron el pasado martes un partido y que fuera de la cancha siguió jugándose y sin juego limpio. Esta situación se habría originado el día anterior, dado que él habría tenido una discusión con un sujeto en un partido de fútbol. Un nuevo hecho de violencia sacude a Hualpén, comuna que busca dejar atrás el estigma de ser apuntada como una urbe dedicada al delito y las drogas. El temor a represalias hace que la mayoría de sus habitantes no hablen en cámara, aunque surgen voces que apuntan a que la ley de la selva impera en el territorio y con armas como legítima opción para hacer justicia por sus propias manos. Textualmente está empezando a regir la ley de la selva, la ley de talión, el ojo por ojo, diente por diente, ¿cachai? Porque no hay seguridad. El municipio que encabeza Miguel Rivera lleva meses pidiendo al gobierno acciones concretas para cortar de raíz el estigma que rodea a la comuna. Por lo pronto, la autoridad pide que estos hechos policiales no se normalicen. Pretendemos que este tipo de situaciones además también no se normalicen dentro de la comuna de Hualpén. No creemos que un partido de fútbol, digamos, pueda generar este tipo de situaciones en particular. Todo se trataría de un ajuste de cuentas. La Brigada de Investigación Criminal de la PDI indaga los delitos de disparos injustificados y daños en propiedad privada. El municipio de Hualpén entregó todos los antecedentes al Ministerio Público. Tenemos un equipamiento importante de cámaras de televigilancia. Un hecho que empañó un partido de fútbol entre dos clubes de Hualpén, una rencilla que podría estar vinculada a las drogas o a bandas rivales. Carabineros hizo un llamado a los equipos a unirse para erradicar la violencia. Falta, ponte tú, patrullajes policiales. La cuarta comisaría cuenta solamente con 2 radiopatrullas. Que sigamos trabajando juntos para poder erradicar este tipo de situaciones violentas que en nada favorecen a la comuna. No hubo pronunciamiento del gobierno frente a los disparos que pudieron herir o matar a una persona en Hualpén. Es el llamado poder de fuego que se busca eliminar de los barrios y más de una cancha de fútbol. Al menos en estos hechos no hubo muertos que lamentar. 2 de la madrugada con 18 minutos, hacemos una nueva pausa en 24 Noche y ya volvemos. Estamos de regreso en 24 Noche, 2 de la mañana con 25 minutos. Una turba enardecida, en su mayoría jóvenes, provocó daños millonarios en un céntrico y conocido café en la comuna de Valdivia. Según lo que publicaron en redes sociales, lo hicieron porque acusan al dueño de maltrato animal. La violenta acción fue repudiada incluso por el gobierno. Las cortinas de metal del emblemático Café Palace de Valdivia resuenan ante las piedras y los palos que cerca de 70 personas les arrojan la noche del miércoles 22 de noviembre. Desde el interior del café los empleados también graban y en pleno centro de la capital de la región de Los Ríos retumba un solo grito. ¡José
Es lamentable la actitud de las personas igual. No encuentro que esa sea la manera de hacer las cosas. Ahí no hay civilidad. Horrible, es un lumpen. No creo que sean animalistas ni nada por el estilo. Daños considerables al local, un amago de incendio y elementos externos al local que fueron lanzados contra las personas que estaban adentro. El ataque se originó luego de que un grupo de ciudadanos subiera a las redes sociales una secuencia de videos del pasado 25 de octubre, donde perritos del sector muertos son subidos a un auto. Quienes hacen la publicación no quisieron hablar con 24 horas, pero consignaron en las redes que una de las personas que está parada al lado del auto es el dueño del Café Palace. Hemos hecho entrega oficial de nuevos antecedentes ante el presunto maltrato animal de 2 perros comunitarios de la zona céntrica de Valdivia. En esto queremos ser claras, exigimos rigurosidad, celeridad y de comprobarse estos hechos toda la rigurosidad y el peso de la ley. Luego vino la convocatoria a manifestarse afuera de la histórica cafetería, una manifestación que se salió de todo marco y que tuvo que ser contenida por carabineros. Los ciudadanos ni los privados son llamados a sustituir la labor del Estado. Los ciudadanos no son llamados a sustituir la labor policial. Son las policías las que tienen que hacer su trabajo. Es el Ministerio Público el que tiene que hacer el suyo. Este jueves, la destrucción quedó en evidencia en el centro de Valdivia, un café que da empleo a más de 30 personas. Contactamos telefónicamente al dueño del café que está de viaje en Brasil y se excusó de hablar en cámara. Considera la situación sumamente injusta. Se mostró visiblemente afectado y asegura que le destruyeron su negocio. El riesgo para las personas que estaban adentro fue grande. Hay un riesgo importante por este hecho para las personas que estuvieron adentro. Los antecedentes ya están en la justicia, la cual deberá establecer quién mató a los perritos, pero también quién provocó los violentos incidentes que quebraron la tranquilidad del centro de Valdivia. Vamos a cambiar de tema. La comunidad judía en Chile presentó un recurso de protección contra el cantante británico y cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, de cara a los conciertos que dará en Santiago. ¿Cuál es la razón? Lo acusan de tener un discurso que incita al odio. Vamos a revisar el informe preparado por Belén Arellano. If you're one of those, I love Pink Floyd, but I can't stand Roger's politics, people. Mandar a sus críticos a tomar, usar un globo con forma de cerdo y hacer referencia al conflicto en Medio Oriente. Fueron las acciones del cantante Roger Waters, cofundador de la banda de rock Pink Floyd, que indignaron a la comunidad judía en Argentina. If we manage to convince the powers that be, who I was singing about earlier, there would be no more killing. La delegación de asociaciones israelitas argentinas exigió la suspensión de sus 2 conciertos en Buenos Aires. Sin embargo, la justicia trasandina rechazó la medida, argumentando que vulneraba la libertad de expresión. En Chile, siguiente parada del británico, se intentó algo similar. Hemos interpuesto un recurso de protección en contra de la productora que trae a Roger Waters y en contra de Roger Waters mismo. En dicho recurso, la comunidad judía busca que el artista no haga referencia a temas que la colectividad considera que pueden incitar al odio contra los israelíes. Él es judeófobo y él es antisemita. La medida fue rechazada por la comunidad palestina en nuestro país. Este intento de censura que está llevando adelante parte de la comunidad judía en Chile nos parece inaceptable. Quieren amordazar a quienes denuncian este genocidio. Pero, ¿existe sustento jurídico para aplicar un recurso de protección de este tipo? Para que el recurso de protección pueda ser utilizado, debe existir por lo menos una amenaza real que afecte los derechos fundamentales de las personas concretas en Chile. No podemos hablar de un recurso de protección basado en lo que sucedió en Argentina o en otros países. Con más de 50 años de carrera musical, primero con Pink Floyd y después como solista, el británico se ha destacado justamente por mezclar su trabajo musical con sus pensamientos políticos.
Lo político, lo social, él siempre lo fue incluyendo a su música, siempre lo fue incluyendo a su creación. Es un tipo rupturista, es un tipo que no tiene pelo en la lengua para ser incorrecto, para referirse. Muestra de ello son sus canciones donde ha criticado a los políticos de su propio país, Inglaterra, a los presidentes de los últimos años en Estados Unidos, a las dictaduras en el mundo, a los conflictos armados, al cambio climático, entre otros. Roger Waters es más explícito en su mensaje político. Él se pone en un lugar. El discurso político social siempre ha estado en la letra, en la lírica de Roger Waters, desde Meddle, desde Echoes, desde El lado oscuro de la luna. Roger Waters tiene agendados 2 conciertos en Santiago, 25 y 26 de noviembre. Presentaciones que hasta el cierre de esta nota no han sufrido ningún cambio programático. Vamos a cambiar completamente de tema. En medio de la discusión por la tramitación del presupuesto 2024, el gobierno llegó a un acuerdo con el Senado para aprobar los recursos de la partida del Ministerio de Educación, que contempla suspender el traspaso del servicio educativo a los servicios locales de educación pública que debían ser creados en 2024. Fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien lideró las conversaciones en el Parlamento para destrabar la discusión, considerando que en su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados, los legisladores ya habían rechazado todas las indicaciones que entregaban recursos a los SLEP a raíz del extenso paro de profesores en Atacama y también la detección de irregularidades en la implementación del servicio local de esa zona. El entendimiento contempla el compromiso del gobierno de realizar una pausa activa, evaluativa y de mejoramiento del traspaso de los establecimientos a los servicios locales de educación que debían entrar en funcionamiento desde el 1 de enero de 2024, además de la evaluación externa a la política de nueva educación pública, a partir de la cual se podrá proponer la suspensión total o parcial de la creación de nuevos servicios locales de educación pública. La firma de este acuerdo permitió que la partida de educación finalmente fuera despachada por unanimidad. Internacional. Vamos a noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud pidió a China información detallada sobre un raro brote de neumonía que afecta principalmente a niños y que ha puesto al límite a los centros médicos del gigante asiático. ¿Cuáles son los síntomas y qué lo diferencia de un resfrío tradicional? Aquí les contamos. Desbordados, así se encuentran algunos hospitales en China por el aumento de enfermedades respiratorias en niños. Los brotes se han dado en ciudades como Beijing, Shanghái y también la provincia de Liaoning, una situación que se cree tiene directa relación con el encierro que hubo debido al COVID, lo que bajó las defensas de los más pequeños. El sistema inmunológico de los niños no está bien desarrollado. Las funciones inmunitarias específicas y no específicas no están muy maduras, incluido el reflejo de la tos. Tal como ocurrió en otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso Chile, una vez que se levantaron las restricciones por la pandemia y los niños volvieron a clases presenciales, la población infantil se vio afectada por el aumento de las enfermedades respiratorias. En China, específicamente, se ha detectado un aumento en la transmisión de la influenza, Mycoplasma pneumoniae, virus sincicial y el mismo COVID-19. Esto probablemente sea consecuencia del reseteo del sistema inmune tras el uso durante varios años de mascarilla en forma obligatoria como tipo cuarentena o medida sanitaria, lo mismo que ocurrió en nuestro país durante este invierno. China, por primera vez desde que comenzó la pandemia, se enfrenta a un invierno sin medidas como la mascarilla, lo que también explicaría el aumento de los contagios, principalmente de Mycoplasma pneumoniae, o también conocida como la neumonía atípica, la que ha presentado síntomas en los niños como alta fiebre, nódulos pulmonares, dolor de garganta, fatiga y tos persistente. Un germen atípico porque es una bacteria y se propaga rápidamente como los virus que provocan neumonías en los niños. También puede provocar bronquitis y otros cuadros respiratorios. Principalmente es una tos en aumento, en accesos o en ataques de tos que da principalmente durante la actividad física o el esfuerzo, pero característicamente es muy predominante en la noche. Frente a esta situación, la Organización Mundial de la Salud pidió a China que entregue los detalles del aumento de enfermedades respiratorias, donde las autoridades chinas de la Comisión Nacional de Salud coinciden en que el brote de estas patologías se debe al término de las medidas restrictivas por la pandemia que surgió en el gigante asiático hace casi 4 años.
Y se mueven las fichas en el gobierno de Javier Milei. Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad y Luis Caputo se convertirá en ministro de Economía. Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron a la ex candidata de Juntos por el Cambio como la nueva titular de la cartera de Seguridad. Medios argentinos aseguran que Bullrich, quien fue ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, habría hecho un acuerdo con el libertario Javier Milei tras haber sido derrotada en la primera vuelta presidencial. Cabe recordar que hace menos de 2 meses, en pleno debate presidencial, Javier Milei trató a su entonces candidata a la Casa Rosada como montonera asesina. Mientras que, por otro lado, la prensa argentina señala que el titular de la cartera de Economía de Milei será Luis Toto Caputo, quien es considerado en el mundo financiero como un profundo conocedor del mundo internacional de las finanzas. Caputo, desde diciembre de 2015 hasta enero de 2017, se desempeñó como secretario de Finanzas de la Nación hasta que Mauricio Macri lo nombró como ministro de Finanzas. Y el ejército de Israel realizó un recorrido por lo que dice que son túneles de Hamas que habrían tenido bajo el hospital Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza. Las tropas israelíes mostraron a un grupo de periodistas extranjeros la supuesta red de túneles que el grupo armado palestino habría tenido en la zona y donde aseguran que los rehenes fueron retenidos. Decenas de soldados escoltaron a los medios a través de un estrecho túnel de piedra que, según el ejército de Israel, se extendía por unos 150 metros hasta una serie de búnkeres subterráneos bajo el asediado hospital Al-Shifa en el norte del enclave. Israel ha hecho del hospital su principal objetivo en la ciudad de Gaza, argumentando que jamás utiliza este complejo y otros sitios sensibles como centros de operaciones. En las últimas horas se ha reportado que se detuvo al director de Al-Shifa. 2 de la mañana con 37 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía. Los invitamos a que sigan en TVN y Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Buenas noches. Con el auspicio de Súbete a tu próximo Jabal, hemos presentado 24 Noche.